Muy bien, pues estamos ya en el tercer bloque de este miércoles, mitad de semana, Gerardito. Bendito sea Dios, ¿no? Miércoles de Rompe Semana. Sí. Usted está viendo ya a don Juan Carlos Monroy Martínez, que es el director general de la compañía Harinera de Oriente. Es correcto. Oye, muchísimos años la Harinera de Oriente en el mercado local y nacional, ¿no? Desde el 58, ya vamos para 64 Pues, años. ahorita hablando de la constancia. Sí, exacto. Ex. En un momento platicamos contigo, Juan Carlos, por supuesto, agradecer al Pollo Feliz y Arnoldo de la Rocha, a Mangueras y Conexiones, Gerardo Navarro, a Pinzón Proyectos y Construcciones, Jean-Paul Pinzón, al Hotel Holiday Inn Finza, Alfonso Gómez Quintanar, a Welden Sarquís Mena, a Flor de Aloe Ángel del Castillo, a Plaza Dorada Blanca Peralta, al Mosup Moisés Ortiz Bracho, a la Hacienda San José Actipan Jorge Espina Reyes y a Vimatec Vicente Aguirre. Antes de entrar con nuestro invitado, déjeme hacer otros dos apuntes respecto al virtual, lo que se dice de la llegada a la presidencia, de la candidatura de Adán Augusto López. Después de más de 50 años regresa, que el Palacio Bucareli era donde emanaban los siempre era el trampolín, el gran trampolín. Sí. Regresará el término que usted quiera poner, si se ratifica en su momento la ya muy marcada clara tendencia hacia Adán Augusto. Y el otro tema es el retorno del hombre, yo creo que más leal después de su familia, de sus hijos y de su esposa que falleció, de López Obrador, el hombre que los tuvo con él en los momentos más difíciles, en los momentos de mayor soledad, en los momentos en que López Obrador ni los perros lo veían o le ladraban. Me refiero a César Yáñez Centeno, el hombre que durante más de 30 años, o cerca de 30 años, lo acompañó desde el gobierno del Distrito Federal, y luego sus 18 años de subir y bajar el país, donde había mítines con 10 personas, 15 o 20, y que por haberse casado acá en Puebla, en su boda fifí, le costó el ostracismo allá en Palacio Nacional. Pues regresa, hoy López Obrador lo designó subsecretario de Gobernación, con lo que se confirma. Estábamos buscando en la hemeroteca de Rumor Sin Fronteras del Foro 21 la columna que manejamos, donde decíamos que César Yáñez estaba por sustituir a Jesús Ramírez, el actual vocero, dada la presidencia de la República, la errata política, mediática, periodística, de medios de Jesús Ramírez. Pero en fin, chistes que regresa con todo César Yáñez, que además se convirtió en el operador político de Adán Augusto desde enero de este año. Y nada más acotar también, parece que no es buen augurio cuando alguien se va a casar, ¿no? Porque hubo aquí en Puebla 2 o 3 bodas que se iban a celebrar, y sus personajes centrales, pues rapidísimo. Y César Yáñez, derivado de su boda, se casó, sí, y me los retiraron del panorama político. Y después siguió el exfiscal del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera por su boda fifí en Guatemala. Y de ahí siguió Javier López Zavala, que ya no pudo casarse, hoy está en retiro espiritual en Tepeji de Rodríguez. Y también está la boda fifí del cesado secretario del Trabajo. Es claro. Por favor. De Abelardo Cuellar Delgado. Abelardo no se casó su hijo, y dicen que se fue, le documentaron el gasto extraordinario que hizo allá en un puerto paradisíaco el hijo, obviamente no el hijo, el papá, y que terminó por detonar, pero... No se case usted, señor. Ni se embarque, porque no es 13. Bueno, por eso. Ni martes. Bueno, no se case. Ya no. Mi querido Juan Carlos Monroy, buenas tardes. Qué gusto saludarte, mano. Bienvenido a esta tu casa. Gracias. Por primera ocasión, de las que espero sean muchas, ¿eh? Claro. Sobre todo porque tu opinión como especialista en estos temas de los insumos básicos de la alimentación de nosotros. Y en estos momentos. Cuando tenemos ya los efectos de estos 6 meses que lleva, o 5 meses, la invasión de Rusia a Ucrania,
donde es el gran productor, ahí pasa un oleoducto de gas pensando por Ucrania, pero Ucrania, obviamente de Rusia, pero Ucrania es un proveedor, un país de gran productor de maíz y de trigo. de cereales. Así es. Y esto ya nos está causando una crisis. ¿Cuál es el panorama desde tu perspectiva, Juan Carlos? ¿Usted qué sabe? Bueno, Déjeme decirle, Juan Carlos es el director general de la compañía harinera de Oriente, Nada más. que tiene pues de 1958 a la 58 fecha, a la fecha. 42, 64 años. Así es. Venga, De los cuales yo tengo ya 32 ahí. ¿tienes 32 en la empresa? Sí, sí. Pues 32 ¿que en empezaste a el- los 10 o qué? A los 25. No dan cuentas, pero empecé a los 25 años. Sí. Recién Entonces, salido de la universidad. Así es, recién salido de la universidad y seguimos ahí. Fantástico, qué bueno. Y bueno, pues les quiero platicar sobre este asunto, pero antes de llegar ya a lo que tocó Gerardo, del problema que se suscitó desde el 24 de febrero, que lo tengo muy clarito, les quiero platicar un poco cómo se compone. Yo me dedico a la compra de producto, o sea, ese es mi trabajo, ¿no? Para el insumo, la materia prima del molino. Claro. Obviamente el trigo, pero también desde 1999, que Diconsa fue la última vez que el gobierno era el único que comercializaba el maíz A blanco. través de Conasupo. Así es, entonces ya los particulares, Mi padre cualquier descansa, persona... por cierto, Conasupo. Sí, cualquier persona ya puede comercializar maíz blanco desde 1999, curiosamente también desde febrero, entonces lo tengo muy clarito. Un año antes de que llegara Vicente Fox. Exactamente. Fue con Cedillo, el último Sí, año de así Cedillo. es. Si tú crees en la numerología, vale la pena que te documentes Sí, en claro, ese claro, tema, ¿eh? No lo había notado, pero sí, efectivamente. Entonces, bueno, desde esa época hemos estado en el mercado comprando maíz blanco, comprando trigo, sobre todo en maíz blanco para la industria de la tortilla, la masa y la tortilla. Pero también es muy interesante ver, y ahorita es lo que vamos a platicar, todo esto, que cómo ya las comunicaciones, lo global, bueno, hace que esto se vuelva cada vez más volátil y más complicado, ¿no? Entonces, primero les quiero platicar el precio, cómo se compone. El precio de cualquier producto, por ejemplo, trigo o maíz, que es de lo que les voy a hablar, se compone de una parte que se llama la base. Esa base es todos los gastos que se incurren desde donde se produce, cosecha, desde donde se produce hasta llegar hasta llegar a la zona de a la consumo. planta. Al consumidor Al final. consumidor, ok. ¿sí? Como es materia prima, en este caso a los molinos, por ejemplo, ¿no? Ok, Entonces, ese se compone de la base. La base que es, obviamente, la logística. del campo a la empresa. Así es. Harinera Oriente. Así es. Después viene la otra parte, La que es la segunda. parte más complicada, que es donde entran las bolsas de valores, ¿sí? En donde está, por ejemplo, las bolsas, las más famosas, que son, dependiendo el tipo de trigo, para el trigo duro es la bolsa de Kansas, la de el trigo suave, la bolsa de Chicago, y la del trigo que es el de alta proteína es el trigo de Minneapolis, la bolsa de Minneapolis. Todo Estados Unidos. Todo es en Estados Unidos, todo se basa en esas tres bolsas. En el trigo. En el maíz se utiliza mucho la bolsa de Chicago. Igual Estados Así Unidos. es, esto es muy importante. Ahora, aquí es donde empezamos ya con nuestras clases de economía, ¿no? Oferta y demanda. Sí, claro. Bueno. La elemental. Exactamente. Entonces, las bolsas se manejan básicamente en oferta y demanda. Pero ya viene después, obviamente, lo que les dije, las variables. ¿Cuáles son las variables? Bueno, cuántas van a ser las hectáreas sembradas en cada país, cuánto se va a cosechar bien, cuánto viene bien, el clima, que son épocas de clima, lo siniestrado, todo eso hace incide que varíe. ¿Por qué? Porque o va a haber más oferta o va a haber menos oferta. Después los consumos, dependiendo también, ¿no? Y entran después los otros jugadores en todo esto. ¿Quiénes son los jugadores? ¿Aplican las modas en los consumos, Juan Sí. Carlos? Sí, no tanto. Por ejemplo, en el trigo, en general en los alimentos, la moda puede ser un poquito, no moda, pero sí las épocas, tendencias. las épocas, las temporadas del año. Por ejemplo, en épocas de calor hay menor consumo de alimento, mayor de líquido.
Y eso sí está es muy notable, ¿no? Ahorita lo que ha cambiado mucho son los hábitos de consumo, pero por la pandemia. Por ejemplo, como no había mucha movilidad, extraordinario que no estaba invitado a la fiesta y entró y nos vino a mover todo. No, iba a ser una palabra, pero lo omito. Arrasó con todo. Con todo. Pero es lépero siempre, ¿eh? Bueno, desmadró. Todos los Pero órdenes. todo. ¿Sí o qué, Juan? Sí, todo. Entonces, Con el perdón de las damas. todos estos estos hábitos de consumo que nos movió la pandemia también nos hace trasladarnos hacia otras cosas. Por ejemplo, nosotros, que la mayoría de nuestros clientes son gente que hace pan para el estadio, las semitas del estadio, los mercados, la central de abastos, las fiestas patronales, ándale. Todo eso a nosotros nos afectó. Obviamente los que le venden a empresas como Bimbo, como ya más establecidas, bueno, ellos no, al contrario, les subió el consumo. ¿Por qué? Porque empezó la gente a consumir los productos empaquetados. Por Vilma, higiene y protección. Exactamente, eso nos vino a mover. Harinera de Oriente tomó la decisión, por eso, ya ahora de certificarnos. Entonces estamos en vías de certificación en ISO 22. Okay, sí. Son estos procesos de calidad y mejora continua. Así es. Que le garantizan al consumidor, ¿no? Así es. Y que cuestan una lana. Claro que cuestan. sí, cuestan. Pero bueno, vamos a explorar estos mercados y al final del camino, bueno, todas estas tendencias de consumo son importantes verlas. Por ejemplo, ahorita nuestros hijos, los hijos que tienen a lo mejor de 30 años para abajo, ya no consumen la misma cantidad de pan que nosotros consumíamos en lo absoluto. No. Pero a eso es a lo que yo me refería en Hay términos una gran de modas. caída, ¿no? Ajá. Hay una gran caída. Sí, hay una gran caída, que también por otro lado se abren otros panoramas. Por ejemplo, es que mucha gente no conoce la harina de trigo, no nada más la vemos en las galletas, en las pastas o en el pan, sino también lo vemos en es un aglutinante para todo cereales. Lo que son para cereales, pero sobre todo, ¿sabe qué? Para los jamones, los embutidos. También. Sí, se utiliza muchísimo, de toda la vida. Sí, no, el trigo es el cereal que más se consume en el mundo, pero no es el que más se produce en el mundo, se produce más maíz. Sí. ¿Por qué? Porque ahí entra, el maíz es más para el pecuario, para los forrajes, para el animal. Okay. Claro, entonces, por eso es eso. ¿Tendrán el estudio o por qué México ayer exportaba, éramos independientes, autosuficientes, teníamos autosuficiencia y hoy, por desgracia, tenemos que importar y depender de las compras al exterior? En trigo. ¿Qué pasó? En trigo y en maíz. Lo tengo muy claro. En el maíz blanco seguimos siendo autosuficientes en lo que es la industria de la masa y la tortilla. Ahí sí, la verdad sí, porque tenemos unas grandes cosechas, tenemos cosechas de Sinaloa, 6 millones de toneladas al año, la cosecha de Bajío, cosecha en Puebla, cosecha en Oaxaca. Y no hay hogar mexicano en donde no haya tortilla. Es el pan el alimento por excelencia. Eso sí, pero importamos muchísimo maíz amarillo, que es para el pecuario. Okay. Ahí sí, importamos, esta es la relación, lo que importamos de trigo, 1 contra 3 de maíz amarillo para pecuario, para ganado. Es una brutalidad. 3-1. Muchísimo, sí. Y tenemos al granero más grande del mundo, que es Estados Unidos. Además. Aparte, gracias a Dios, si no, olvídate, los precios estarían ¿a dónde? Bueno, pero volviendo a este tema de los precios, que era la base, ¿sí? Lo que decíamos, y después las bolsas, entonces empieza a ver todo esta situación de las variables. De la especulación también, ¿no? Sí, mucha especulación. Sí. Mucha gente, hasta uno duda de decir, bueno, a ver, ahorita vamos a... ¿Qué precio tiene el corte del kilo de tortilla? El kilo de tortilla no sé en cuánto esté, pero anda desde 15 hasta 20 pesos. 20 o 25. Sí. Cuando hace unos meses estaba en 15, 18. Mira, hace un año el bulto de harina de 44 kilos costaba 400 pesos. Hoy cuesta 800 pesos. Doble. El doble. La harina de trigo. Que como ya lo vimos esto es consecuencia de este fenómeno mundial. De lo de Ucrania, mucho, y Rusia. Ese es un problema muy grande. Sí. Y aparte no nada más,
lo que tenemos que ver es planear mucho el futuro, porque no va a haber escasez como mucha gente dice, no va a haber escasez, o sea, hay suficiente producto. Qué bueno que está tocando su punto. No hay que alarmarnos. No hay que alarmarse ni caer por en el escasez. amarillismo. No, pero sí hay que prepararse para pagar más. Eso sí, Sí. porque lo estamos trayendo de otros lados. Por ejemplo, nosotros tenemos que hacer contratos a largo plazo, o sea, yo ya estoy viendo compras de 5 o 6 meses adelante. O sea, yo ya estoy comprando trigo para enero del 2023 Abastecerse, para tener el abasto. Porque si no, en una de esas, los canales de suministro se cortan, se truncan. Entonces tienes que cambiar tu política interna. Claro. Antes tenías un mes de stock, ahora debes de tener 3 2. o 4. Ándale. Entonces tiene que tener su gran granero, su gran bodega. de Gracias almacén. a Dios tenemos bodegas Sí, en varios lados. sí lo y tiene, lo claro. tenemos. Sí. Pero eso cuesta, ¿no? Todo eso cuesta, porque no es de a gratis Y almacenarlo todo va ahí. al consumo, Sí. Se le suma al precio, Al que precio sale de al mercado. Es por eso que el precio se ha venido tan arriba, la verdad. Y otro factor que influye mucho, todo este pago de materia prima se hace en dólares. Entonces, Bueno, imagínense. Está sujeto al Está tipo sujeto de también cambio. a la variabilidad del tipo de cambio. Entonces, estamos por todos lados teniendo que ser. Lo que sí les digo que Harinera de Oriente, y eso se los digo a todos mis clientes, Harinera de Oriente va a tener el mejor precio. Mejor precio no quiere decir el más bajo. Claro. Sí, claro. Juega bien, no. Es importante clarificarlo. pero juega bien Sí, porque sí. lanza la oferta, la zanahoria, es el mejor precio. ¿Por qué? Porque les damos la calidad y el servicio de lo que pagan. ¿Y cuántos años tiene la harinera de Oriente? 64, 64, señor. desde el 64. 58, sí. Su sede es Era del señor Priante, ustedes que son de acá. Sí, Yo no claro. soy de Puebla, pero el Claro. señor Priante ¿De fue dónde el que es? lo fundó. Yo soy de Ciudad de México. Así es. Bueno, ya soy poblano desde hace 20 Por decisión, Sí, por decisión propia. Sí, Por claro, adopción. Por adopción. Me Lo adoptó, adoptamos, me lo adoptó mi adoptamos. esposa. Ella sí No, es pues ahí, poblana. ante eso ya no Ella tienes es mucho, poblana. no tienes Ah, no. mucho margen de maniobra. Entonces tiene- ¿Eh? No, pero ya tiene tache porque le va a decir, a ver, no tienes que haber dicho que eras de México, tú ya eres poblano, sí. porque Bueno. ya adquirió Bueno, la pero- nacionalidad poblana. pero tengo mis 3 hijos ¿Cierto o poblanos. falso? Oye, Juan Carlos, Harinera de Oriente, me atrevería yo a decir que es la compañía harinera más importante de Puebla. No, No. no somos la más importante. Importante si lo quieres decir por la capacidad instalada de molienda, Por todo, puede ser. por todo. Nosotros tenemos marcas muy importantes. Por ejemplo, nuestra marca El Lobo es famosa para todos los semiteros. Toda la gente que hace semitas utiliza nuestra. Ajá. Y ya ven que la semita, bueno, No, hombre. es el producto por excelencia en Poblano. pan. Sin duda, poblano. sin duda. Totalmente, ¿no? En eso sí, pero sí, Puebla llegó a tener 11 plantas molineras, ahorita ya nada más hay 5. Nada más para ver cómo se ha movido el 11 a mercado. 5. Sí, pero sigue siendo fuerte, Sí. sigue siendo fuerte. ¿Qué producción tiene? Nosotros molemos 250 toneladas diarias de trigo. 250 toneladas diarias. de trigo, De- sí. de Y somos, trigo. somos una planta de mediana capacidad. Capacidad. No somos de los más grandes, Ya, por ejemplo. ok. ¿Tienen Pero plantas que- en Puebla nada más o tienen otros estados? No, nada más. ¿Y de acá sí mandan a otras entidades su producción Sí, o todo se queda en Puebla? El 90% es Puebla y Tlaxcala. Estamos por la Mercado. central de Abastos Ajá. y bueno. Pues es lo ahorita mismo. que hablaban de Lomas de Angelópolis, Sí, sí, me sí. cuesta más ir a Lomas de Angelópolis claro, que a claro, Pisaco. sí, ¿no? sí, Claro, sí, claro, claro, o sea, claro. O entonces, sea, a más o Pisaco menos- te pones en 40 minutos. Así es. Sí, y 40 minutos los haces de Lomas de Angelópolis a la central de Abastos. Si bien le va. Sí, Sí, bien, sí, va, sí, sí. sí. ¿No? Entonces, pues digo, sí, es lo que surtimos nosotros en lo general, pero también estamos en Oaxaca, estamos en Ciudad de México, estamos en Estado de México, Morelos, nos estamos moviendo por ahí también. Juan Carlos, me parece que es muy importante puntualizar, no generar pánico en términos de pronto se sueltan lo que Los se rumores, conoce como borregos. O los demonios informativos. No, las... es otra cosa. Porque otra cosa, finalmente es lo mismo. Que hacen mucho daño por la falta de conocimiento. Entonces, escasez de producto no va a haber. No va a haber. No, Hay además de mucho la falta de producto en conocimiento el de que no hay las voces autorizadas que nos salgan y digan, momento, no. Sí.
Sí, ¿no? Empezando por el gobierno, Sí, vaya. exacto. Lo que pasa es que hay mucho producto en el mundo, están los inventarios, cada mes salen los registros de los inventarios mundiales, los consumos también. Lo que hay que tener mucho en cuenta es los canales de distribución. Esos sí son los que se pueden dar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Rusia y Ucrania, nosotros hemos comprado trigo de Rusia y Ucrania, eso sí se los digo, o sea, los últimos 4 o Ucrania es 5 el años principal productor. llegamos a tener. Sí, Lo que sí. pasa es que ellos dan facilidades para lo que son los fletes, entonces nos llega muy barato. Por ejemplo, Claro. comprar trigo de Ucrania o de Rusia nos sale más barato que traerlo de Guanajuato. No me diga, ¿por qué? Pues por lo mismo que te digo, que son A las ver, variabilidades. ¿Qué tiempos hacen de pedido y les llegan? ¿Qué tiempo? Un mes. Desde allá hasta acá, un mes. ¿Y de Guanajuato? No, hombre, No, el de camión, Guanajuato el lo camión haces viene en nada. 5 horas. Pero dice que es más fácil que lo traigan. Pero es por lo que pasa es que, a ver, como es poca ¿Cuántos la camiones? cantidad de trigo en la zona del Bajío, el que lo consume son los de ahí y lo compran. Pero además- A mí, si me lo quieren vender a mí, me lo venden más caro. Pero lo que además, les sobra. Juan Carlos, ¿cuántos camiones te roban al mes? Pues mira, ya... Porque eso incide también en Eso el es otro- costo, sí, por sí, supuesto. Nosotros ya tiene muchos años, la gran mayoría lo movemos en ferrocarril, el trigo. Ok. La harina no en nuestros camiones, pero el trigo en ferrocarril. Ok. Y sí ha bajado algo la incidencia. Cuando cambiaron a la Guardia Nacional, bajó mucho el robo de ferrocarril. Ok, ok. En eso sí. Sí, bueno, pues hay que reconocer lo que se hace En bien eso sí. y encantados de la vida, Sí, claro, ¿no? claro. Pero de alguna manera, aquí, esta zona de Puebla, la autopista Córdoba. No, la de Puebla, México y la de Puebla, Sí, Córdoba, sí. Veracruz. Es de las más complicadas a Así nivel es. nacional. En términos de sufrir estos delitos, ¿no? Así es, sí. Sí. Pero bueno, tenemos que vivir con eso, vamos hemos ido avanzando en eso de la seguridad y bueno, vamos bien, Qué bueno, qué bueno. así es. ¿Qué más, Juan Carlos? Pues nada, yo creo que, digo, como para terminar un poco, decirles que debemos de tener siempre en cuenta que la información actual se mueve rapidísimo. Y eso hace que los mercados... al minuto. Los mercados se mueven Sean- también sean tan volátiles, drásticamente. ¿no? Sí. Antes, si había algún desastre natural no sé, en Rusia, por ejemplo, bueno, a lo mejor nos dábamos cuenta 2 meses después o por qué no llegaba el producto. Nos damos Ahorita cuenta al momento. minuto mismo, Y sí. eso hace que los mercados sean tan volátiles. ¿Cuántos empleos genera la dinera? Nosotros directamente tenemos 140. Así es. Directos. Aunque damos trabajo a mucha gente más. Sí, en los bodegas y indirectos, todo. los indirectos son muchos También, más. sí. Sí. Sí, Casi también siempre se- duplican o triplican. Así es, sí. Pues Juan Carlos, siempre de verdad interesante, sobre todo porque este tipo de temáticas no se manejan en los medios. Y lo tenemos diario en la mesa. Sí, pues claro, claro. Es que lo común pasa ya a último piso. Sí, sí. Es tan normal ya ver tu pan, tu torta, pan de dulce. Que lo damos tus por tortillas. hecho, Ya. sin fijarnos en toda la complejidad que tiene, pues esta logística desde que se produce y se cosecha hasta que ya lo tienes en forma de pan o de tortilla en la mesa, ¿no? Así es. Y nos alarmamos por el precio del producto final cuando no sabemos. No, cuando Exacto. la esposa te dice, ¿sabes qué? Es que ya subió el huevo, ya subió la tortilla. Y empiezan las mentaderas. Sí. Las de usted, señor, porque la mayoría de la No, gente las no. de todos, La mayoría de la no, gente es no, gente no. educada. Sí, yo creo que se es lo pueblo, come. es Sí, pueblo sí, bueno y sabio. Calma, mi López Obrador. dice. Y un comentario ahorita que estábamos hablando del futuro inmediato. Si esta guerra sigue de Ucrania y Rusia, ya tenemos que estar viendo que ahorita están ya en épocas de siembra. O sea, ya deberían de estar sembrando. Entonces, si no se logra arreglar y empiezan ellos a Todo hace sembrar, indicar Ahí que en no un se van- año, se van a disparar los precios. mucho más. Lo que nos está pasando con el COVID, que estamos en una crisis post-COVID. No la sentimos tanto en ese año. En ese momento. Como ahorita lo estamos sintiendo de que eso ya aterrizó y hay una Ya las crisis. consecuencias que Las consecuencias de, y eso lo vamos a ver con Sí, Ucrania y tenemos Rusia. que ver porque se tiene que arreglar. Al final del camino, todos los demás
productores, fuertes productores del mundo, Argentina, Canadá, Estados Unidos, Australia. Bueno, los chinos producen mucho, pero todo se lo comen ellos. Para ellos, como el Pero por lógica, ¿no? ¿Cuántos miles de millones de habitantes son en China? 1600, y pico. Sí, 1600. El país más poblado del mundo, Sí, sí. después de la India. Y la India, sí. Sí, sí. Ellos producen mucho. Cuando dicen, a eso se dice, cuando China o India sale a comprar productos, Sí. Cuidado que los mercados tiemblan. Es de día y no prendas las luces, Así porque si es, las prendes, así es. algo vendrá. Juan Carlos Monroy, muchas gracias. Muchas gracias. Espero que, siendo esta la primera ocasión, nos acompañes nuevamente, porque insisto, estos temas son importantes que la gente lo sepa, Sí, que la y gente los conozca. Y podemos aterrizar otros temas muy buenos de cuestiones alimentarias, muy interesantes, claro. o sea, muy interesantes. La verdad sí, a lo mejor lo dejamos mucho de lado, pero es nuestra vida. No, porque diaria. ahorita el tema es esto, el abasto y la producción. Así es, pero con calma, no va a haber desabasto, nada más que sí va a estar caro. Bueno, a ver, es que está caro todo. Todo, bueno, pues. Todo está caro. O sea, Y estos productos le pegan durísimo a la canasta básica. Y al que menos tiene. a los que grupos menos, más que por desfavorecidos. desgracia. Así es. Gracias, Juan Carlos Monroy. Gracias. No se vaya, ya está por ahí, fíjese, qué precioso es cuando la gente es seria, profesional, comprometida y que quedamos a una hora y a esa hora, 5 minutos antes, está listo ya don Paco Valverde y Díaz de León para venir a platicarnos de otro tema contundente en las necesidades de nosotros los poblanos, el transporte público, los parquímetros, la movilidad. Chulada de No, programa, no. chulada. Sí, señor. Sí. Pero hermoso. Está todo aterrizado, todo perfecto, no hay problema alguno. Pues hay La profesionalismo, gente señor. aplaude. El único problema es el día último que hay que pagar quincenas, que hay que pagar. El 1 de julio Sí. empiezan las multas. Aguante, Sí. ya lo adelantamos. Sí. Hay un desorden, una desinformación, cada quien va por su carril y el lunes ya está como luego baile, ya sabe quién. Los de dos pies, No sé quién. piececitos con su No sé moto, quién. su patrullita. No debe olvidarse. Perfecto. No se vaya, regresamos en 2 minutos con Francisco Valverde y Díaz de León.